RTP 965 presenta Dinero y Economía con Juan Carlos Jácome. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la guerra comercial que existe en el primer mundo. Que evidentemente quien puso el primer puño sobre la mesa fue Estados Unidos, con señales claras de incrementos de aranceles a China, Canadá y México. Pero vamos a empezar quizás por la conclusión, para un poco ligarlos. No deberíamos preocuparnos si no existe ninguna afectación en los precios o en el IPC o en la inflación de estas primeras economías del mundo. Y segundo, no deberíamos de preocuparnos si estas acciones no generan cambios significativos en los flujos de capitales globales. Vamos a desarrollar estas ideas. Sí, Donald Trump inició diciendo que a México le iba a subir el arancel en un porcentaje, digamos que significativo, lo mismo para China, igual a Canadá. Lo real es que en la práctica no se ha traducido esto a algo efectivo. Más bien ha convocado a las partes a conversar al respecto. Y sí, podría ser comprendido como un mecanismo de negociación. Ejemplo, quizás este anuncio respecto de México sienta a la presidenta de México con el equipo de gobierno del presidente Trump, quizás no para negociar arancel, pero quizás para ver qué otras inversiones podrían tener americanos en México para de esa forma tener una mayor, digamos que, capacidad de recursos a nivel regional. Puede ser un ejemplo. Es decir, este tipo de anuncios pueden tornarse en estrategias para lograr otros objetivos. O bien, puede ser lo básico, un anuncio que al final se traduce en algo real, porque el objetivo primario, podemos pensarlo así, puede ser para Donald Trump rebalancear su balanza comercial. Pero en definitiva, más allá de lo que quizás esté de fondo, a ustedes como empresarios, hogares, personas, les conviene saber, bueno, ¿qué debo ver en todo este barullo de información y de comentarios? Que al final parece más entretenimiento que otra cosa, pero sí hay que ver qué variables administro, qué variables controlo, visibilizo para saber cuándo el pulso de las cosas cambia de sentido. Y son dos. La primera de ellas definitivamente son los precios de estas economías. La inflación en Estados Unidos, la inflación en Europa. ¿Por qué? Porque si las políticas arancelarias toman ya efectividad y generan y trastocan los niveles de precios en estas economías principales del mundo de forma significativa, estarían reduciendo la capacidad de compra del primer mundo. Esto, obviamente, reduce consumo, por lo tanto, reduce capacidad de compra de bienes del exterior, como pueden ser banano, camarón, cacao, petróleo, etcétera y etcétera, que son nuestras exportaciones. Entonces, si esta guerra comercial deja de ser presunta, se convierte en efectiva y altera precios de estas economías, entonces nosotros tenemos que también decir, bueno, cuidado nuestras exportaciones porque podrían decaer. Entonces, primero, ver precios. Segundo, todas estas revoluciones económicas pueden hacer que los capitales se pongan temerosos y puedan salir de países emergentes, como es Sudamérica, por ejemplo, y fluir nuevamente a Estados Unidos, al primer mundo, para tratar de reducir la incertidumbre y perder financieramente lo menos posible. Si eso ocurre, tengan de seguridad que habrá muchas crisis de balanza de pagos en algunas economías de Sudamérica, y eso tendrá que generar presiones a nivel devaluatorio, lo cual alterará el comercio regional e internacional. Por tanto, la segunda variable que nuestros actores locales deberíamos ver es justamente cómo se comporta el flujo de capitales toda vez que la guerra comercial pase de un anuncio a una realidad. Entonces, ver precios del primer mundo y ver cómo fluyen los capitales de países emergentes hacia el primer mundo. En principio,
Lo segundo, los capitales, mientras el Federal Reserve y el Banco Central Europeo tengan políticas de bajar tasas de interés, no deberían tener mayor afectación neta. Es decir, habrá incentivos de ir a buscar un techo seguro, pero siempre van a buscar rentabilidad. Y como hay tasas de interés que están bajando, quizás rentabilidad la encuentren en los emergentes. Y al final nada salga de esos países. Pero si eso cambia, tenemos también que tenerlo en el radar, porque al final afectará al flujo de capitales. En resumidas cuentas, si no hay inflación en estos países del primer mundo y los flujos de capitales se mantienen como están al momento, no hay nada de qué preocuparnos. Si algo cambia de esto, pues habrá que ver cómo recalibramos nuestras balanzas hacia el resto del mundo, porque posiblemente podremos exportar menos. Esto es RTP, Dinero y Economía,